Datación uranio-torio. En el periodo comprendido entre 1896 y 1905 es cuando se descubre la radiactividad y la posibilidad de aplicarlo a la datación de las rocas. La datación radiactiva funciona de forma semejante a un reloj de arena para dar una medida del tiempo. Y a lo largo de esta presentación veremos la relación que tiene este mecanismo con las dataciones radiactivas. Para empezar, debemos preguntarnos ¿qué es la radiactividad? Pues la radiactividad es el término aplicado a aquellos fenómenos naturales en los que el núcleo de un átomo deviene inestable y emite o expulsa una partícula alfa o beta. Generalmente este proceso va acompañado de la emisión de varias radiaciones. Un núcleo de un elemento radiactivo puede desintegrarse de modos diferentes. Tenemos la desintegración alfa, en donde el número atómico Z del núcleo disminuye en 2 a causa de la emisión de los protones, y el número de masa A disminuye en 4. En una desintegración beta, el número de protones en un núcleo aumenta en 1 y el número originado pasa a ser un núcleo del siguiente elemento más elevado en un orden en la tabla periódica. También nos podemos encontrar con desintegraciones por captura de electrón. Allí el núcleo captura un electrón de la capa más interna de la nube electrónica y el electrón se combina con un protón transformándolo en un neutrón. Como resultado de todas estas acciones, el núcleo pierde sus características originales y viene a ser el núcleo de un átomo diferente. La radiactividad se da naturalmente en todos los elementos que tienen un número atómico mayor de 80, aunque en algunos casos aislados también se presentan elementos de número más bajo. En esta imagen observamos un ejemplo de lo que se habló anteriormente. Cuando se emite una partícula alfa, A disminuye en 4 y el número atómico disminuye en 2. Y cuando se expulsa una partícula beta, A permanece constante y el número atómico se incrementa en 1. A partir de la desintegración radiactiva nos preguntamos cuánto tiempo se necesita para que una cantidad de uranio se transforme en plomo. Esta transformación se efectúa de manera uniforme. No hay manera de predecir cuándo se desintegrará un átomo determinado en cierto elemento radiactivo, pues esto puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos o por el contrario en millones de años. Pero si tenemos un gran número de átomos de un elemento radiactivo, entonces la cosa cambia, porque habrán desintegraciones radiactivas constantemente. Al intervalo de tiempo que se precisa para que la cantidad de sustancia se desintegre a la mitad se le da el nombre de vida media. Y la constante de desintegración lambda es la proporción de sustancia que se desintegra por unidad de tiempo. A diferencia de las tasas lineales de agotamiento de la mayor parte de los procesos de la vida normal, como podemos observar en estas tres imágenes de la desintegración de una vela, la desintegración radiactiva es un proceso exponencial donde el final de un intervalo de vida media es el principio del siguiente, y la línea radiactiva se aproxima asintóticamente a la línea de cero. Algunos elementos químicos cambian espontáneamente a otros por transmisión natural y otros por el bombardeo de átomos estables con partículas de alta energía. Esto puede producir nuevos elementos radiactivos y cada uno de ellos tiene un árbol genealógico de núclidos radiactivos que finalizan en un átomo estable. Los elementos radiactivos se pueden clasificar en grupos o en series de tal manera que cualquier elemento del grupo está formado por la desintegración del elemento anterior a él. A continuación se presentan algunas de las series que se encuentran naturalmente y que son de interés en la datación radiométrica. Terminada esta introducción, procedemos a nuestro método de datación. Los cronómetros uranio, torio, plomo son probablemente los más precisos que se puedan utilizar para materiales geológicos con edades superiores a los 30 millones de años y son muy útiles en investigaciones neotectónicas y climáticas. La serie consta de un conjunto de varios isótopos que se generan a partir de padres a diferentes velocidades y que se descomponen en sus propias hijas a otras velocidades. Los principales padres de las cadenas son uranio 238, uranio 235 y torio 232. Estas desintegraciones tienen lugar a una tasa estadísticamente constante que es independiente de la temperatura, de los campos magnéticos de la Tierra y del Sol y de todos los demás factores ambientales que son la perdición de muchos relojes geológicos, incluido el del radiocarbono. El padre de esta serie es el uranio. Este elemento solo se presenta en forma de dos isótopos. El uranio 238, que representa aproximadamente el 99.3% del total, y el uranio 235, que se encuentra en una proporción del 0.7%. La desintegración del uranio 235 es unas 6 veces más rápida que la del uranio 238. Por lo tanto, este elemento debió ser mucho más abundante en los tiempos geológicos pasados.
También es interesante notar que desde la formación de la Tierra hace aproximadamente unos 4.500 millones de años, casi el 50% del uranio 238 original se ha desintegrado en plomo 206 y el 99% del uranio 235 se ha desintegrado en plomo 207. Y además el 20% del torio 232 se desintegró en plomo 208. Debido a que el uranio y el torio se encuentran frecuentemente en un mismo mineral, en muchos casos es posible hacer 3 determinaciones de edad independientes, una por cada isótopo en un mismo mineral. Esta imagen representa las ecuaciones que se usan para hallar el tiempo que ha transcurrido en la desintegración de las series de uranio. Aquí n representa el número de átomos presentes ahora, lambda representa la constante de desintegración para cada isótopo y t representa el tiempo transcurrido. Los contenidos de isótopos radiogénicos de un determinado elemento radiactivo están constituidos por los existentes en el ámbito generador más los que se han originado dentro del cristal hasta la actualidad. Además, los existentes en el ámbito generador del cristal están formados por una parte denominada primordial, que corresponde a los contenidos de los distintos isótopos presentes en el origen de la Tierra, más los isótopos radiogénicos generados en el medio antes de que se formara el cristal o la roca. Habiendo aclarado esto, el plomo original presente en un mineral de uranio determina que su edad radiométrica sea mayor que su edad geológica. Por este motivo, y al igual que en otros métodos, debe realizarse una corrección para conocer qué parte de plomo presente en la muestra se ha formado dentro del cristal y qué parte se incorporó en su origen. El plomo ordinario consta de 4 isótopos: plomo 204, plomo 206, plomo 207 y plomo 208. De estos isótopos, el único que no es radiogénico es el plomo 204, y es el que se usa para corregir la componente del plomo ordinario que ya pudiera existir en el mineral en su origen. Para esto se toma un mineral con alto contenido en plomo como una galena y que sea pobre en uranio de la misma formación, y sobre él se determinan los porcentajes de los distintos isótopos de plomo. Los resultados de esta valoración se consideran como la relación que existía en el medio en el momento en que se formó el mineral problema, es decir, la relación que había en el origen. Es evidente que esta relación isotópica no habrá variado con el tiempo, pues la galena está exenta del uranio radiactivo. La técnica del uranio torio calcula una edad desde el grado en que el equilibrio secular ha sido restaurado entre el isótopo radiactivo y su padre dentro de una muestra. Esto lo diferencia de otras técnicas de datación radiométricas en las que se fechan la acumulación de un miembro final estable de la desintegración. Esta serie de uranio torio se ha utilizado como un medio para calibrar el reloj carbono 14. Desafortunadamente no todos los materiales de carbonato retienen a los padres e hijos en su red a través del tiempo. A esto se le denominan sistemas no cerrados. La mayoría de las conchas, por ejemplo las almejas típicas, pierden el uranio, lo que las hace esencialmente inútiles como relojes. Por el contrario, los corales no cristalinos son muy útiles para estas mediciones. El intervalo de 1000 años es difícil de fechar con precisión usando el carbono 14. Estas mediciones se dan para los eventos tectónicos más recientes. ¿Qué pasa? En un laboratorio se hace una medición de alta precisión y da como resultado una incertidumbre para el carbono 14 de 10 a 20 años. Por el contrario, en la datación de uranio torio de alta precisión de corales en el intervalo de 1000 años tiene una incertidumbre menor a los 10 años. Esta resolución era antes inalcanzable para la mayoría de las otras técnicas. El reloj de uranio torio es más confiable dada su independencia de las fluctuaciones en la tasa de bombardeo de los rayos cósmicos. Como vemos a la izquierda, el desplazamiento constante entre los relojes de carbono 14 y de uranio torio. Para muestras más antiguas del Holoceno, se observó, por medio de mediciones espectrométricas de masas del acelerador AMS, que estas edades con el carbono 14 hace que sean unos pocos miles de años demasiado jóvenes, ¿sí? Eso en comparación con los otros métodos. Por último, en nuestro método de uranio torio,
Para hacer la datación en la formación del abanico aluvial, primero se analizan los componentes de los sedimentos, partículas, entre otros por los que está formado el abanico. Si se encuentran corales o carbonatos, se podrían utilizar, siguiendo las condiciones que se requieren para hacer una buena datación de uranio-torio. Si no se encuentra alguno de estos componentes, pues se acude a realizar una búsqueda de las partículas que se encuentran en el depósito que contengan uranio-torio o plomo. Si en el depósito encontramos materiales o rocas con este contenido, se podrían usar para esta datación. También con esto se observarán factores que pudieron haber interferido en las series radiactivas, haciendo que estos átomos reaccionaran y realizaran una descomposición a otros elementos. Para lo anteriormente descrito, se tendría que llevar varias muestras de diferentes partes del abanico y de los alrededores del mismo para contrarrestar la información, ¿sí? Y hacer así en las correspondientes correcciones de la datación. Con estos materiales analizados en el laboratorio se puede realizar una descripción detallada de los isótopos que contienen, para así encontrar las cantidades que se tienen de hijos y padres de la muestra, y pues así se aplican las fórmulas establecidas para hacer la datación. Con esos resultados y con lo anteriormente descrito, se puede inferir una edad de formación de los materiales. Bueno, acabamos un equipo para estas mediciones. Y pues como referencia teníamos el libro de Tectonic Geomorphology. Muchas gracias.